son unas veces, otras veces no. Y sí que hemos carteado un poco porque nos hemos encontrado en la web y en los correos compartiendo alguna pregunta clave antes de comenzar este debate. Si yo tuviera que resumir, y no me debo alargar en la introducción, por tanto lo resumiré solo con 2 palabras, ¿de qué va esta hora y media? Va de escuchar y va de omnicanalidad. Yo creo que son 2 funciones esenciales que todo ser vivo, que todo sistema tiene que desarrollar y desarrollar muy bien para seguir estando vivo. La función de escuchar, que es el estar abierto a lo que pasa, conocer los inputs en salud y en servicios de salud, la solemos formular con la pregunta ¿qué le pasa? Ese ¿qué le pasa? Que pregunta el médico de atención primaria o la enfermera al lado de la persona en primaria, en el hospital, o el auxiliar, o el clasificador, o el que está el operador de la telefonía, ¿qué le pasa? El qué le pasa inmediatamente va seguido de una respuesta, que puede ser no respira, está gritando, le duele, venga pronto, o este servicio está atascado, aquí hay una lista de espera grande, aquí hay una incidencia acumulada, ese equipo se ha atascado y tenemos un problema en el sistema informático. El qué le pasa inmediatamente va seguido de una acción de clasificación para ver cuál es la mejor respuesta que se tiene para ese problema que hay en ese momento. Entonces, y el qué le pasa nos obliga a todos a la omnicanalidad, porque no basta solo con escuchar la palabra, no basta solo con mirar a la cara, no basta solo con leer un electrocardiograma digitalizado, no basta solo con eso. Cualquier señal hay que interpretar en el contexto en décimas o en milésimas de segundo y cuenta la palabra, el tono, el estilo, la asertividad, el cómo lo ha dicho. Hay cierta química entre los aquí presentes por lo que hemos conocido y seguro que lo vais a pasar bien escuchando cómo debaten cada uno desde un punto de vista este proceso tan importante como es el de entrada, el de escucha y el de ver cómo resolvemos los problemas que tenemos y esas tendencias que apuntan que tenemos que resolver. Sin más, paso a presentaros. En primer lugar, hablará Jordi Gavaldà. Jordi. Jordi es de condición director ingeniero superior de telecomunicaciones. Trabaja desde hace muchos años en un departamento transversal que tiene la Generalitat de Cataluña para telecomunicaciones, pero lleva muchos años dedicado específicamente al sector salud en concreto y reporta directamente al director de serveis del Servei Català de Salud. Está en el área de delivery, por tanto tiene los pies en la tierra porque se tiene que ocupar de que todo el proyecto se entregue pronto y funcione correctamente y por tanto junta gran capacidad de abstracción con los pies en la tierra para que todo funcione perfectamente. Tienes la palabra. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuando me plantearon la participar en esta jornada, ¿no? ¿Qué habéis hecho diferente? ¿Cómo ha evolucionado desde 2020, este 2022, ¿no? Y la verdad es que afortunadamente este año ha sido muy diferente del año anterior. Digo afortunadamente porque yo creo que estamos saliendo de una situación que todos sabemos que ha sido muy estresante, muy complicada, ¿no? Pero es verdad que el año 2021 fue una gran revolución desde el punto de vista de cómo nos adaptamos a una nueva realidad, ¿no? Cómo aplicábamos las TIC, cómo trabajábamos juntos, ¿no? Y nos permitió innovar mucho porque teníamos los objetivos muy claros, porque podíamos trabajar todos juntos, porque teníamos los recursos disponibles, los recursos que necesitábamos y en el momento que los necesitábamos, ¿no? Porque podíamos equivocarnos, porque era mejor hacer algo y equivocarse y parar que no hacerlo, ¿no? Y porque además teníamos un entorno donde rápidamente veíamos lo que funcionaba y lo que no funcionaba, ¿no? Y todo este modelo de trabajo nos permitió innovar y dar resultados muy rápido, ¿no? No construimos a lo mejor grandes soluciones, ¿no? Pero sí dimos grandes herramientas que permitieron dar un paso adelante. 2022, ¿no? Afortunadamente estamos volviendo un poco a la normalidad y es verdad que estamos perdiendo alguna de estas cosas, ¿no? Y debemos ser capaces de intentar aprovecharlas y a que esta forma de trabajar que tuvimos en su momento, ¿no? Entonces, hemos pasado de la revolución a la evolución, ¿no? Y ahora estamos evolucionando, intentando no involucionar en algún ámbito que a lo mejor sí que nos está empezando a pasar, ¿no? Y en este ámbito, más que este año, más que nosotros en Cataluña, más que avanzar mucho en servicios muy complejos, que sí que hemos hecho cosas de este estilo, ¿no? Pero cuando hablamos de esta vuelta a la normalidad y pensamos mucho en la primaria, salía en las presentaciones de la jornada,
el papel tan clave que tiene, ¿no? Y la situación en la que está, ¿no? Al final, hay dos ideas principales que hemos intentado ayudar desde la tecnología, desde los centros de atención, que es dos conceptos que al final un poco son lo mismo, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Uno es la accesibilidad, ¿no? Conseguir que los ciudadanos accedan al servicio de salud adecuado, de la forma adecuada, ¿no? Y el otro es la desburocratización, ¿no? En el sentido de conseguir, ¿no?, que los profesionales asistenciales dediquen el tiempo a lo que aporte valor y no lo dediquen a lo que no aporta valor, ¿no? Y en este sentido, pues hemos ido trabajando diferentes líneas. Intento enumerarlas rápido y os explicaré un poco lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, ¿no? Por un lado, hemos potenciado mucho el canal telefónico. Ya teníamos un canal telefónico potente desde el punto de vista del 061 para la parte de emergencias y un poco la asesoría sanitaria, ¿no? Alguien llama, tengo un problema, ¿qué hago? ¿No? Pues mira, vaya aquí, vaya allá, ¿no? Pero lo que hemos intentado es llevar este modelo más a la prestación, ¿eh?, a los territorios, ¿no? Entonces, crear plataformas territoriales, ¿no?, que puedan trabajar conjuntamente, porque los CAPs, los centros de primaria, están totalmente saturados, ¿no? Entonces, la idea ha sido trabajar en plataformas territoriales, ¿no? Esto ha funcionado, ¿no?, en el sentido de que ha conseguido ser un poco más eficiente, permitiendo una cierta especialización, ¿no?, al trabajar CAPs conjuntamente, pero es verdad que nos genera cierta falta de equidad, ¿no?, porque al final son plataformas territoriales, ¿no?, y no una visión igual. Y con nuestro caso, que tenemos múltiples proveedores que prestan servicios públicos, pues un conflicto, un modelo que habrá que ajustar, ¿no? Por otro lado, también intentamos potenciar al máximo nuestros canales virtuales, ¿no? En este sentido, aprovechamos mucho la inercia de la COVID, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma, un portal de ciudadano que le llamamos La Meva Salud, y que, para que os hagáis una idea, el 2019 tenía 3 millones de visitas, el 2021 tenía 58 millones de visitas, casi se había multiplicado por 20, y este año estamos aflojando un poco, porque es verdad que no hay la misma necesidad de entrar en este tipo de servicios para consultar pruebas o para sacar certificados o productos de este estilo, ¿no? Pero bueno, ya vamos por 46 millones de visitas este año, con lo cual vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Digamos que estamos contentos porque la marca ha penetrado, los usuarios, los ciudadanos, los tenemos, entre comillas, fidelizados, ¿no? Están acostumbrados a utilizar este servicio, ¿no? Pero es verdad que hay que empezar a escalar con otros nuevos servicios, porque al final la necesidad ha cambiado, afortunadamente, insisto, ha cambiado, ¿no? A partir de aquí hemos intentado colgar de aquí muchos servicios que nos ayuden al concepto de desburocratización, ¿no? Más información de las citas, más información de los datos clínicos, tema de la automatización dentro de lo posible de las ITs, ¿no?, de las bajas COVID sobre todo. Y también una parte que contamos muy importante, que es lo que llamamos la programación por motivos, que es que los ciudadanos, a partir de un motivo de salud, ¿no?, pues se les cite con el dispositivo que toca, en el tiempo que toca, ¿no? Pero es verdad, ¿no?, aparte de los problemas otra vez de nuevo de la equidad del multiproveedor, ¿no?, es verdad que no es fácil mapear, ¿no?, las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Hay que hacérselo fácil, ¿no? Hay que escucharlos, ¿no?, como dice Jesús, con nuestro catálogo de servicios, ¿no?, que es un catálogo bastante complejo. Entonces, ¿cómo somos capaces de armonizar una cosa con la otra? Pues aún nos cuesta, ¿no? Otro ámbito que hemos intentado es personalizar al máximo nuestros servicios, ¿no? Hemos hecho alguna experiencia de CRM, ¿no? Con el tema de vacunas hemos trabajado bastante bien, pero es un poco, vuelvo a lo mismo, ¿eh? O sea, servicios básicos nos funcionan bien. ¿Vamos a poder escalar a partir de aquí? Bueno, es una pregunta que te dejo y luego intentaremos debatir, ¿no? Automatización, ¿eh? También intentar automatizar al máximo, ¿no? Hemos puesto un chatbot. Este chatbot más o menos nos hace unas 50.000 conversaciones al mes, más o menos, ¿no? Claro, la mitad tiene que ver con la contraseña de La Meva Salud, ¿eh? O sea, al final, bueno, son llamadas que evitamos, son visitas que no tenemos en los CAPs, ¿no? Pero al final también se queda en una cosa muy básica. Y bueno, un par de ideas más, ¿no? Pues también potenciar al máximo, a través de estos instrumentos, los canales de atención no presenciales, ¿no?, las e-consultas, las videoconsultas. ¿Qué nos ha funcionado? Nos funciona bien, mucho mejor la parte, digamos, no síncrona, ¿no?, la parte de consulta, ¿no?, donde la gente expone su necesidad a la primaria y el médico responde cuando funciona. No acaba de funcionar bien la videoconsulta, no acaba de ser un instrumento que acabe de triunfar demasiado, nos acabamos pasando a las llamadas telefónicas, ¿no? Bueno, otro instrumento que tendremos que ir ajustando, ¿vale? Bueno, lo dejo aquí y después seguimos, si te parece, ¿no? Gracias, Jordi. A continuación, Belén Vaquero, que es de condición
médica y técnico superior de Administración y Documentación Sanitaria, que lleva más de 18 años trabajando en la atención primaria de Mallorca y que ha desarrollado muchas habilidades, comentábamos, en la gestión de equipos de todo tipo, equipos tecnológicos, equipos de personas y en la gestión de sistemas de información. En este momento desempeña, es la responsable coordinadora y ahora nos contará algo, de Infosalud Conecta. También lleva la responsabilidad de admisiones, atención al usuario y tarjeta sanitaria en la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación. Voy a intentar refrenar mi entusiasmo y explicaros, bueno, que no soy una experta en tecnologías de información ni comunicación, como mis compañeros de mesa, pero que sí, en el contexto en el que estamos hablando y en el título de nuestro debate, creo que podemos aportar una experiencia de una herramienta que está funcionando, o sea, que ya hemos puesto en práctica y que está obteniendo muy buenos resultados. Y entre lo que he ido apuntando de lo que acabas de decir, os tengo que comunicar una noticia, que es que la gestión de la demanda es posible. Entonces ahora os explicaré un poquito qué es esto de Infosalud Conecta, que es la plataforma que hemos puesto en marcha en Baleares y que lleva en pilotaje, ya es un hecho, desde abril de este año. Bien, Infosalud Conecta es el resultado de una necesidad que tuvieron los usuarios durante la pandemia. No me voy a referir a la pandemia porque más o menos todos pasamos las mismas calamidades, el mismo caos, y cada uno nos buscamos la vida un poco como pudimos, ¿no? Esa necesidad que tuvieron los usuarios de la pandemia de tener canales de comunicación, de poder comunicar con nuestros servicios y poder estar informados. A raíz de ahí se creó Infocovid. Infocovid lo hemos asumido ya dentro de Infosalud Conecta. Infocovid fue una herramienta referente para los usuarios, pero también para los profesionales. Terminamos siendo una referencia para ambos, ¿no? Porque gestionábamos la incertidumbre. Acordaros un poco cómo era aquello. Íbamos casi a golpe de instrucción del ministerio, de un día para otro cambiábamos protocolos a la velocidad de la luz, ¿no? Y es verdad que esa gestión yo también la he hecho un poco de menos. Nos hemos asentado un poco en la zona de confort y pensar hacia dónde vamos ahora, ¿no? Bueno, no me extenderé en cómo se gestionó este tema, pero sí en que concluimos que esta herramienta estaba dando unos resultados positivos y que había darle una continuidad en el escenario en el que estamos ahora, que es otro reto más, conocido por todos, es la presión asistencial, la falta de recursos, saturación de servicios, usuarios y profesionales desmotivados y enfadados. Bien, pues dicho esto, hubo que hacer un análisis previo, ¿no? Y en ese análisis previo nos planteamos algo bien sencillo, ¿qué tenemos hasta ahora? Teníamos un call center y unos mostradores de admisión de centros de salud saturados. ¿Qué están haciendo y cuál es el resultado de lo que están haciendo? Es decir, analizar esas bolsas de ineficiencia y esas posibles áreas de mejora de la atención presencial, porque la atención telefónica estaba totalmente colapsada. ¿En qué escenario post-pandemia estamos ahora? ¿Cuáles son las circunstancias que tenemos? Y bien, con todos estos datos, nos llevaron a lo que tenemos hoy, que es Infosalud Conecta. Y que además el nombre se buscó muy a propósito, de conectar al usuario con el sistema de nuevo. Pero no conectarlo de cualquier manera. Es decir, ¿qué es Infosalud Conecta? Bueno, pues es una central de atención telefónica para informar y atender a los usuarios, dirigiendo y gestionando la demanda asistencial o burocrática de manera personalizada y en coordinación también con los centros de salud. Es decir, que lo que hacemos unos, lo hacen los otros, unos de manera presencial y otros de manera telefónica. ¿Qué elemento diferencial tiene Infosalud respecto a un call center, al uso, por ejemplo? Bueno, pues que no es un centro de citación automática a demanda de los usuarios. Quiero cita con el médico o quiero cita con la enfermera. Sino que dirige, preguntando y cuestionando el motivo. La primera pregunta que hacemos es ¿en qué le puedo ayudar? Quiero cita con el médico. Bien, pero cuénteme un poquito más. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Entonces, en función de esa información, dirigimos al usuario hacia el profesional adecuado, que puede que no sea el médico finalmente. ¿Cómo lo hacemos? Teléfono y una IVR. Una IVR que en principio discrimina idiomas catalán, castellano, inglés, alemán.
Y después de ahí pasa a 3 puntos más. Una cosa muy sencilla. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, aparte de la atención telefónica y de la VR, contamos con unos profesionales cualificados. Es decir, buscamos mucho el perfil, aprovechando la experiencia que traía Infocovid, el perfil de esos profesionales. O sea, son auxiliares telefónicos que están siempre asistidos por un técnico de emergencias sanitarias. Ambos convenientemente formados y con una labor de servicio, es decir, están aquí para facilitar y ayudar en el recorrido del usuario, no para imponer barreras. ¿Con qué algoritmos? Bueno, pues con unos algoritmos de citación que están avalados por clínicos y avalados por la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, en principio. La puesta en funcionamiento en este momento ha sido en Mallorca, pero ya entramos con el resto de las islas, con Ibiza y con Menorca. El uso de los mismos sistemas de información, o sea, los mismos sistemas de información que se utilizan en un mostrador del centro de salud, los utilizamos en InfoSalud Conecta. Tenemos respuestas homogéneas y el sistema también se implanta en los centros. El mismo sistema nuestro se implanta en los centros de salud. Vale, ¿qué era lo importante? Bueno, pues primero atender, coger el teléfono. ¿En qué le puedo ayudar? Segundo, atender adecuadamente, es decir, no a cualquier precio, dirigir esa demanda. Y sin perder de vista, como ha dicho la directora general, Rosa Pérez, en este entorno sensible en el que trabajamos, ¿no? Y bueno, poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. A continuación habla Carlos Ribeiro. Vosotros le veis, yo le tengo a mi espalda, pero esto de la omnicanalidad es lo que tiene, que nos comunicamos unos con otros. Carlos está en otro lugar. Yo la única nota que he podido tener hasta ahora es que es el director de Sistemas de Informação en la Administración Regional do Saúde do Norte de Portugal. Él puede añadir algo más a la presentación y tiene la palabra, Carlos. Buenas tardes, ¿me estás ouvindo? Habla. ¿Me estás... Pablo, sí, sí. Sí, ok. Bom, eu queria, antes de mais, peço desculpa por não poder falar em castelhano, é muito malo e por isso prefiro falar em português. Espero que me perdoes por isso. Quero agradecer à Juancol pelo convite para estar presente nesta sessão. Infelizmente não posso estar presente aí convosco em Vitória, seria um grande gosto. Não é possível, estou fora, estou em Estocolmo, na Suécia, pero com todo o gosto estou aqui para fazer uma apresentação. Eu gostava de partilhar o meu ecrã. Não sei se posso fazê-lo agora. Só um minuto, por favor. Consegues ver a minha apresentação? Bien, sí. Ok. Bom, sou Carlos Ribeiro, sim, trabalho na Administração Regional de Saúde do Norte de Portugal e vou já passar aqui para o segundo slide. É a região a norte do Rio Douro, está, grosso modo, 200 quilómetros de distância, está dividida em 24 agrupamentos de grupos de centros de saúde da atenção primária, tem 515 unidades, com 2.700 médicos, 4.000 enfermeiros, 2.800 secretários clínicos, 842 médicos internos na formação,
mais alguns profissionais, 2.700 outros profissionais, psicólogos, nutricionistas, técnicos de gestão, profissionais dessas áreas. Quanto à atenção hospitalária, tem 9 centros hospitalares, 3 hospitais isolados e 3 regiões com uma organização diferente. Chamam-se unidades locais de saúde. Tem a gestão dos cuidados de saúde primários e dos hospitais integrada. É mesmo board, o mesmo conselho de administração que gera os diferentes níveis de cuidados. Depois há ainda uma rede de cuidados continuados com, essencialmente, entidades privadas com contrato com o setor público, que disponibiliza 4.800 lugares para a admissão de pacientes. Bom, é esta a organização. Quanto um pouco à característica dos utentes, estamos com 3.700.000 utentes nesta região, com esta pirâmide etária que aqui vem, com homens e mulheres. Penso que será bastante parecida com o que tem nas várias regiões de Espanha, pronto, com uma pressão cada vez maior nas pessoas com mais idade, os maiores, né? E isso será comum a todas as regiões em Espanha, o que traz aqui desafios novos e desafios que nos obrigam a pensar todos os dias como devemos responder a esta realidade. Bom, o que eu gostava aqui de falar tem a ver com dois aspectos, ou 3 muito concretos, de algo que fizemos no início, no primeiro semestre de 2022. Tem a ver com a implementação de um sistema de atendimento do telefone aos utentes. Um pouco como falava uma apresentadora anterior, também criámos aqui um serviço de atendimento telefónico com opções de contacto com o IVR, também muito simples, com 4 opções para quando liga ou ouço uma voz a dizer ligou para a unidade de saúde, se quer uma consulta de urgência ou do próprio dia, nós chamamos agudo, digamos, se tem uma consulta para problema agudo, clica 1. Se quer uma consulta programada, clica 2. Se queres renovar a receita médica, clica 3. O 4 é para outros assuntos. Tem também a opção em inglês. O que acontece é que a chamada fica gravada, melhor, o número fica gravado e o utente aguarda que os nossos profissionais devolvam a chamada. Portanto, todas as chamadas são atendidas não em tempo real, mas com a devolução a posteriori, passado algum tempo. Isto funciona desta forma, tem uma app do Serviço Nacional de Saúde que é para todo o país, permite, faço a autenticação, tenho lá os meus contactos, mostra aqui a unidade onde eu estou inscrito, quem é o meu nome, quem é o meu médico de família, e tem um botão para clicar para contactar. Ele vai ligar para o número de telefone da minha chamada, da minha unidade, e ouço as opções disponíveis, escolho a opção disponível, o meu número de telefone fica guardado e desliga a chamada. Passado algum tempo, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, dependendo
do trabalho ou do volume de chamadas que a unidade tem para devolver, a unidade devolve a chamada para mim, devolve-me a chamada. Este é o aspecto da plataforma. É um software privado que foi que nós compramos as licenças, e com eles os secretários clínicos, os administrativos, têm a lista das chamadas que os utentes fizeram, com as opções que falamos, não é? Outros assuntos, receitas, consulta programada, outros assuntos, agudo, e com isto o administrativo pode escolher qual é o que vai ligar primeiro. Obviamente que as primeiras chamadas, na maioria dos casos, eles vão ligar para os agudos, porque se eu sou utente, liguei para a minha unidade porque tenho uma necessidade de uma consulta por uma doença aguda, a unidade deve devolver, em primeiro lugar, todas as chamadas cujos utentes escolheram esta opção de agudos. Okay? E, basicamente, o modelo é este, é muito simples, não há opção de falar diretamente com o utente, ou melhor, quando o utente liga, nunca consegue falar diretamente, fica com esta chamada inscrita e aguarda que seja devolvida. Isto tem bastantes vantagens, porque permite, digamos assim, planear as atividades dos secretários clínicos e garantir que todas as pessoas conseguem falar com a sua unidade. Portanto, cria aqui uma disciplina que já vou mostrar um bocadinho mais à frente. Quando o secretário clínico clica numa chamada para devolver a chamada ao utente, abre uma tarefa e tem aqui informações sobre essa tarefa, qual é o número de telefone para o qual vai ligar, a hora que ligou, e pode ligar diretamente clicando no botão chamar. Se porventura o utente não atende naquele momento, ele pode escrever aqui umas notas, dizer liguei, o utente não atendeu. Ou liguei, o utente atendeu a filha e pede para ligar mais tarde. Porque pode esta tarefa passar para outro secretário clínico e ele fica a saber que tem aqui, que este colega já ligou uma vez, que tentou falar com o utente e ele não podia, e por isso pede para ligar novamente. Isto, assim, grosso modo, não vou entrar em muitos detalhes, mas só para explicar um bocadinho o modelo que aqui tem. A grande vantagem, tem muitas vantagens, uma delas é a nossa capacidade para olhar para a estatística em tempo real, para todas as unidades. Neste momento, na região norte de Portugal, nós no mês de setembro temos aqui, já agora explicando, tenho a ARS Norte, está dividida em 21 agrupamentos de centros de saúde, 24, mas 3 são unidades locais de saúde, não contam para este serviço. Nos 21 agrupamentos de centros de saúde, temos já implementado em todas as unidades de saúde familiar, que são as que estão aqui visíveis. São organizadas em agrupamentos. O importante neste slide é mostrar que no mês de setembro nós tivemos 496 mil chamadas recebidas e concluíram 496 chamadas feitas pelos utentes. Dessas, 426 foram concluídas, o que dá uma taxa de acessibilidade de 98,2%. Ou seja, antes de implementarmos este sistema, nós só conseguíamos atender 20% das chamadas que eram feitas pelos utentes. Com este método de trabalho, com esta ferramenta, passámos para uma acessibilidade de
mais de 95%, próximo dos 98%, à volta dos 98%. Isto é uma mudança extraordinária e uma resposta muito elevada à procura dos utentes pelo telefone. Aqui eu mostro, digamos, essas tarefas do mês de setembro, essas chamadas do mês de setembro, qual é a sua distribuição ao longo das horas do dia. Cá em baixo podem ver, a partir das 8 horas da manhã há um pico das chamadas, depois elas vão diminuindo ao longo do dia até terminar por volta as nossas unidades estão abertas das 8 da manhã às 8 da noite, às 20 horas. E, portanto, isso aqui conseguem perceber qual é o pico da realização dessas chamadas. Também temos aqui a distribuição dessas chamadas pelos dias deste mês. ¿Sí? Sí, es que tenemos otras 3 llamadas esperando, otras 3 intervenciones. Ruego que identifiques 2 o 3 conceptos fundamentales para continuar con el debate. Ok, então vou Ve un poco al passando... resumen de la presentación, sí. Muito bem. Pronto, basicamente era isto que queria mostrar da parte do atendimento telefónico. Aqui tem outros dados, mas são muito similares. Conjugamos com isto também a implementação de quioscos eletrónicos para também conjugar o atendimento presencial numa lógica também das opções e dos menus, pronto, com uma Corporate TV, com a capacidade de ter as senhas. A nível central consigo perceber as várias unidades, são aqui as 360 unidades que eu tenho o sistema implementado, com dados em tempo real, e onde eu posso fazer uma análise da presença dos utentes e das pessoas que estão na sala de espera para aguardar a chamada para o médico. Basicamente, eu queria mostrar a conjugação destes 2 modelos que foram implementados desde janeiro até junho de 2022 em todas as nossas unidades de saúde familiar. Bom, nesta fase era um pouco isto que eu gostava de falar. Pronto, obrigado, depois vamos falando em termos de debate. Y obrigado. Muchas gracias. Lamento la interrupción, pero ya sabes Nada. que es una de las cosas habituales en gestión de llamadas, que se acumulan y hay que ir resolviendo. Bien, Okay, a continuación, esto es frecuente y nos interesa la discusión sobre los temas de fondo. Después de todo ese detalle, que sería muy interesante comparar con los datos que tienen el resto de compañeros, ir a esa opción de mejora para continuar a partir de aquí. A continuación tiene la palabra Antonio de Blas, que es médico experto en gestión de servicios sanitarios, es el jefe de servicio de Oserean, no sé si lo pronuncia. Oserean. Bien. Y bueno, le tenemos, trabaja en casa y él nos va a contar algo más. Sí. Sí. Muy bien. Encantado de estar con vosotros en este foro. La sanidad pública tenemos la responsabilidad de dar atención a toda la población. Atendemos desde niños, jóvenes, adultos, personas mayores y sabemos que cada uno de esos colectivos tienen preferencia por unos u otros canales de comunicación. Y lo hemos visto no solo en la pandemia, que se ha visto, sino también antes y después de la pandemia. Sabemos que las personas mayores prefieren ser atendidas por personas, ¿no? Lo ha dicho aquí algún otro de los ponentes. Los más jóvenes prefieren ¿no? las vías online, las herramientas digitales que les proporcionan pues, más accesibilidad y disponibilidad. En general, lo que sí que vemos es que todas estas herramientas tienen que estar integradas para poder dar una respuesta adecuada a todos estos colectivos. Nosotros en Osakidetza tenemos un sistema de atención a la demanda de la ciudadanía que podemos denominar multicanal e integrado. Es
Tenemos distintos canales, no me atrevería yo a decir omnicanal como algunos, me parece que eso tendremos que tender a eso, a ser omnicanal, pero bueno, hoy por hoy creo que es todavía multicanal. El sistema que está integrado, como comentaba, lo podemos un poco agrupar en tres canales. Un canal de cercanía telefónico, que es el centro de salud, el teléfono que cuando el ciudadano llama a su centro de salud, que es atendido por el personal administrativo del centro de salud y que tiene el respaldo de un call center de su organización. Osakidetza está dividida en 13 organizaciones sanitarias integradas, en 13 regiones sanitarias que integran un hospital con los centros de salud de su zona de influencia, y entonces cada organización integrada, cada OSI, tiene un call center que da apoyo a los centros de salud. Ese sería el primer canal que decía yo de cercanía. Un segundo canal más virtual o más automatizado estaría compuesto por la cita web y por IVR, ¿no? El sistema automatizado telefónico de reconocimiento de voz natural, y eso tiene una potencia que, sobre todo la cita web, hemos visto que en la pandemia ha sido una herramienta fundamental para poder, con muy poco tiempo, poder programar la vacunación de miles de personas, porque muchas veces no sabíamos la disponibilidad de vacunas, las sabíamos con muy poco tiempo. Entonces, eso nos ha permitido gestionar todo lo que es la cita y la organización de la vacunación. Ese segundo canal es un canal potente y en el que hemos introducido en este último año algunas novedades que ahora después, al final, comentaré. Y el tercer canal sería una plataforma corporativa que da servicio a toda Osakidetza, a toda la población del País Vasco, que estaría con esa plataforma, en ella está integrado el Consejo Sanitario, que es un equipo de enfermería que funciona 24 horas los 7 días de la semana, y a la que se puede acceder también de una manera directa a través de un teléfono gratuito, que es un 920 30 50. Esta plataforma también, además de Consejo Sanitario, que es el equipo de enfermería que os comentaba, también tiene una unidad administrativa que se generó en la pandemia para poder dar apoyo, porque si no, el Consejo Sanitario se veía desbordado. Y esta unidad administrativa que funciona es dar respuesta a las demandas de cita, a las demandas de información, a cualquier tipo de demanda no estrictamente sanitaria, y además, últimamente, en los últimos meses, hemos incorporado también la atención telefónica de las incidencias con las herramientas digitales de Osakidetza. Las personas utilizan nuestras herramientas, nuestras apps, la cita web, la carpeta de salud, pero a veces tienen dificultades. Hasta ahora las incidencias se canalizaban a través de formularios que nos enviaban por la web, pero hemos añadido esta atención telefónica directa que pensamos que puede mejorar la resolución de esas incidencias. Esta plataforma corporativa apoya también al resto de canales en los momentos en que esos canales se ven desbordados o el rebose de la atención que no pueden atender los call centers de las organizaciones sanitarias. Ese rebose llega a esta plataforma y se atiende también. Es decir, en ese sentido estamos integrados. El IVR pasa lo mismo. Salta también en los momentos en que una centralita o un call center no es capaz de atender a todas las llamadas. La plataforma corporativa, el Consejo Sanitario, también está en conexión con otro sistema de atención, de teleasistencia, que es Betion, que es la teleasistencia domiciliaria de los servicios sociales, ¿no? En cada comunidad autónoma tiene un nombre que se llama Betion, son las personas que están en su domicilio con el botón de alarma a través y conectados a una teleasistencia. Bueno, pues cuando esos monitores, esos operadores de teleasistencia detectan que el problema es un problema de atención sanitaria, a través de Consejo Sanitario tenemos una conexión y asumimos nosotros esa atención. Consejo Sanitario es un equipo que está dando un resultado, un equipo de enfermería que está dando un resultado muy, muy potente,
que tiene un funcionamiento tanto reactivo como proactivo, es decir, atiende las llamadas a demanda de la ciudadanía, de la población, con una capacidad de resolución de un 80% de las llamadas. El resto de demandas las tiene que derivar a otros sistemas, como puede ser emergencias u otros sistemas, y ha ido desarrollando en estos años pues, una serie de algoritmos de atención. Hay entre 80 y 90 algoritmos ya desarrollados, integrados en su sistema informático, de los principales problemas de salud, ¿no? Para facilitar cuando se incorporan personal nuevo o hay rotación. Como os decía, eso, Consejo Sanitario es un poco la respuesta de atención, no solo a la demanda, esa atención reactiva, sino también da un servicio proactivo. ¿Qué es el servicio proactivo? Bueno, tenemos en los domicilios muchas personas en programas de cuidados paliativos en domicilio, personas que han sido dados de alta en cirugía mayor ambulatoria. Hace el seguimiento de estas personas cuando son alertados por los profesionales que les atienden habitualmente. El Consejo Sanitario tiene una agenda y cuando un profesional de un centro de salud llega un fin de semana, un periodo en el que entiende que hay que hacer un seguimiento especial, cita a esas personas en la agenda del Consejo Sanitario y Consejo Sanitario hace llamadas proactivas para ver la situación de esta persona, porque el Consejo Sanitario tiene acceso a la historia clínica de todas las personas. Entonces, la atención, la respuesta que puede dar es una respuesta personalizada y además de acuerdo con el criterio y con el plan de tratamiento o el plan de seguimiento que tiene esa persona en su historia clínica. Bien. Además, tenemos otras herramientas que entiendo que son, creo que no son objeto de la mesa de hoy, sino que se van a tratar mañana, pero bueno, quiero citarlas, como son la carpeta de salud, que es una plataforma también, creo que prácticamente todos vosotros también tenéis. Nosotros, carpeta de salud tiene 4 funcionalidades, que es la posibilidad de consultar tu historial clínico, la información clínica, la posibilidad de interactuar con profesionales, la posibilidad de subir información cuando tienes información clínica que no es del sistema público, como puede ser pues, haber sido atendido en un hospital privado o en un servicio médico de empresa o cualquier otro, pero que es una información que puede ser interesante. A través de carpeta de salud se puede subir y el profesional sanitario de referencia es el que decide al final si esa información se incorpora o no a la historia clínica. Y en carpeta de salud tenemos también otra forma de acceso, que es lo que se llama acceso de terceros, que es para aquellas personas menores que no pueden acceder o personas incapacitadas por cualquier problema de enfermedad o de cualquier incapacidad. Bueno, pues la persona, el que ejerce la tutela o los progenitores, las personas que atienden a estos menores, tienen posibilidad también de acceder a esa carpeta de salud y a esa información de esas otras personas. Tenemos una serie de apps también que simplemente las voy a enumerar porque creo que no, que sería pues apps que abordan aspectos como la deshabituación tabáquica, el tema de la obesidad infantil a través de una aplicación en Serious Game, que es para los niños muy atractivo, que se llama El viaje de Mangles, que es la pediatría de atención primaria. Está muy ilusionada con esa herramienta en un problema tan difícil de abordar, ¿no? Como es la obesidad infantil. Tenemos un chatbot que se desarrolló también con la pandemia, pero que se ha mantenido, sobre todo para todo lo que es información relativa a COVID. Tenemos apps para una app que es un pastillero electrónico que se llama Mi Tratamiento, es decir, que carga todo el tratamiento que lleva una persona de manera automatizada y la persona puede programar las alarmas que se quiere poner a la hora para tomar la medicación. Y bueno, este sería un poco el resumen. La novedad que hemos introducido en este último año en la cita web es un algoritmo inteligente que ayuda a gestionar esa demanda de manera que ayuda a la persona que va a coger cita a través de la web para que coja
sea atendido por el profesional que mejor puede atender a esa necesidad concreta, bien sea el médico, la enfermera, el administrativo, y además el tipo de consulta que mejor se adapte también a esa necesidad. Consulta presencial, consulta telefónica, consulta administrativa. Nos está dando mucha... vemos que es muy utilizado, la cita web, ya venía siendo utilizado antes de la pandemia, pero es que después, en general, todas las herramientas ¿no? digitales han sufrido pues un empuje importante. La cita web, con esta gestión de la demanda, pensamos que es una ayuda importante que, junto al resto de canales que, como os decía, tenemos que seguir manteniendo. Bueno, pues quedo un poco a vuestra disposición para lo que queráis comentar. Muchas gracias, Antonio. A continuación, Juan Fernández Ortega, también ingeniero de condición de telecomunicaciones de la UPM y que está especializado en bioingeniería y telemedicina. Lleva 20 años trabajando en el sector salud y 14 de años estuvo en Cerner, y donde fue director general para toda España en el 16 y en el 20, y desde septiembre del 21 es director en Cerner Nacional del Go-to-Market para Healthcare en Life and Science on Salesforce. Bien, tienes la palabra, Juan. Sí, muchas gracias, Jesús. Y lo primero, agradecer la invitación a participar y la oportunidad de participar en este foro. No sé si sería posible, había traído un par de diapositivas, no sé si sería posible ponerlas. Y si tenéis por ahí el clicker, por favor. Gracias. Bueno, son solo dos, es simplemente para ilustrar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que además el orden ha venido que ni pintado, ¿no? Porque hemos tenido la oportunidad de escuchar las experiencias en 3 comunidades autónomas y un poco, pues bueno, a propósito del título del debate, ¿no? De cómo han evolucionado en el último año, yo lo que quería era sobre todo empezar haciendo una recopilación, por decirlo de alguna manera, de cuáles son esas necesidades que estamos identificando y necesidades en lo que es atención que podemos ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde cuál es la perspectiva de usuarios y pacientes y la perspectiva de las propias organizaciones sanitarias. Y yo creo que esto resume bastante bien las cosas que se han comentado hasta ahora, ¿no? Cuando hablamos de la perspectiva de usuarios y pacientes, pues lo que vemos es que demandan cada vez más información y sobre todo servicios, nuevos servicios que favorezcan su atención, y demandan una atención personalizada, es decir, que no, bueno, que se les trate de acuerdo a cuál es su situación personal, a su propia realidad, y no simplemente, digamos, de una forma genérica. Y lo apuntaba la directora general al principio, ¿no? Y se ha hablado luego a lo largo de las diferentes exposiciones, como esta es una de las, bueno, quizás de las partes más importantes en cualquier sector, pero en el sector sanitario incluso todavía más, ¿no? Dado bueno, la sensibilidad de los aspectos que se abordan. Otro aspecto que preocupa mucho a usuarios y pacientes es la accesibilidad, tanto en tiempo como en forma, la conveniencia de poder utilizar esos diferentes canales que se ha hablado, el que mejor se adapte a cada tipo de situación, a cada tipo de perfil, y sobre todo el poder tener una respuesta rápida y ágil, y que todo eso se pueda hacer de una manera sobre todo sencilla, ¿no? El poder a lo mejor simplemente llamar a un solo número, poderlo tener a golpe de un clic, el que la persona que te atiende te pueda dar acceso a diferentes servicios sin tener que estar pasando de un lado a otro, etcétera, etcétera. Y que una vez contactas con una organización sanitaria, pues esa capacidad de resolución y esa respuesta sean expertas, ¿no? Y que realmente te resuelvan el problema, ¿no? Entonces, esto sería un poco la perspectiva desde el punto de vista de usuarios y pacientes, lo que vemos, ¿no? Desde el punto de vista de organizaciones sanitarias, cómo dar respuesta a estas demandas, ¿no? Lo primero, y también se ha comentado aquí, eficiencia y productividad en el sentido de que la demanda va aumentando. Bueno, hubo un crecimiento exponencial con la pandemia, luego, como se ha comentado, las cosas se han tranquilizado, pero aún así la demanda es creciente, ¿no? También una parte muy importante, y lo comentaba Antonio hace un momento, es la posibilidad también de anticipar cuáles son las necesidades de los pacientes, porque con una atención proactiva pues se pueden ahorrar, por ejemplo, muchos contactos antes incluso de que pasen.
¿no? Mejorando la atención al paciente. Y esa anticipación de necesidades, no estaríamos hablándola solo desde el punto de vista de los pacientes, sino desde el punto de vista también del propio servicio. El ser capaz de anticipar cuál va a ser la demanda y estar preparados para ese posible, pues, por ejemplo, aumento o pico de demanda, ¿no? También se ha hablado aquí, ¿no? Al final, cuando los pacientes quieren acceder a diferentes servicios, surge la necesidad de poder coordinar la atención entre diferentes profesionales, entre diferentes dispositivos y entre diferentes niveles asistenciales. Y todo eso, pues muchas veces requiere muchísima complejidad, no solo porque estos pueden hallar, digamos, porque hay una dispersión geográfica, sino también porque estamos hablando de una dispersión de sistemas, de una dispersión organizativa incluso también, ¿no? Hacer todo esto de una forma flexible y escalable, de manera que pueda crecer y que pueda reaccionar a cambios o adaptar cambios de manera rápida y reaccionar a las situaciones, y sobre todo mantener el nivel de servicio óptimo, ¿no? Porque tampoco no debemos olvidar que al final el nivel de servicio impacta en la percepción que los pacientes, los usuarios tienen sobre la calidad de la atención que se les presta. El hecho de que tengan que estar pues bueno, esperando, o que la respuesta que se les da no sea la que esperan y tengan que ir y realizar otra pregunta, etcétera, etcétera, pues eso impacta al final en su percepción de cuál es la calidad de la atención. Entonces, según evolucionan, teniendo en cuenta todas estas necesidades, cómo vemos que está evolucionando, o cómo lo vemos nosotros desde la perspectiva, digamos, más tecnológica, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, nos gusta hablar, en Salesforce nos gusta hablar, no queremos hablar de centros de contacto o de centros de llamadas, nos gusta más hablar de lo que son centros de información y servicios, porque es de lo que se trata, de dar esa respuesta a los pacientes de una forma holística, y creemos que la mejor manera de hacerlo es a través de plataforma, ¿no? Una plataforma que te permita crecer en torno a cuatro grandes ejes. Por un lado, la integración de servicios, el poder proporcionar todos los servicios a través de una plataforma única, y para esto, evidentemente, necesitas poder tener una vista 360 del paciente, poder tener todos los datos integrados del paciente, evidentemente, por perfil y en función de la asistencia que se le esté prestando, el poder ofrecer un acceso multicanal a los pacientes, como también se ha comentado, disponer de herramientas de autoservicio. Y lo que es importante también, que los propios usuarios de la organización, agentes, profesionales, etcétera, puedan utilizar, digamos, un único sistema para poder acceder a todos estos diferentes servicios. Evidentemente, la configuración, las posibilidades de acceso, todo varía dependiendo del servicio que cada uno de ellos esté prestando y la actividad a la que se dediquen, ¿no? Pero el poder hacerlo todo desde un único sistema, ¿no? El poder tener también la opción de prestar atención inmediata a los pacientes, ya sea, por ejemplo, con atención virtual, o lo que puede hacer ser haciendo un seguimiento, como comentaba antes Antonio, de todo el tema de teleasistencia o monitorización remota de pacientes, como también lo que puede ser la organización de actividad diferida a través, pues, de la evaluación de esos pacientes, de la citación, pero de nuevo hacerlo todo sobre una única plataforma, favoreciendo la simplicidad, ¿no? El segundo pilar que vemos es el de automatización e inteligencia, y muchas veces pensamos en lo primero de cómo podemos dedicar la inteligencia de cara al paciente, pero en nuestro caso lo que pensamos es, eso es importante, es muy importante, también es muy complejo, pero lo que también, y pensando sobre todo en esa necesidad de eficiencia y productividad que tienen las propias organizaciones, el cómo podemos ayudar a agentes y profesionales a realizar su trabajo de la forma más rápida posible. Y si antes hablábamos de disponer de una consola o una herramienta única a través de la cual poder hacer todas las diferentes actividades y tareas, el poder ofrecer, pues, scripts, flujos de trabajos automatizados, sugerencias de acciones, dependiendo de este paciente, del perfil que vemos de este paciente, del motivo por el que está contactando con nosotros, sugerimos esta u esta otra acción, ¿no? El poder guiar también al profesional. Poder ayudar, por ejemplo, estamos hablando, a pesar de todos los canales digitales que hay, la voz sigue siendo, por excelencia, uno de los principales canales, ¿no? Pero, por ejemplo, el poder ofrecer a los agentes la posibilidad de transcripción de las llamadas ahorra muchísimo tiempo, en el sentido de que puedes capturar información que es muy importante, incluso si tienes que derivar esa llamada o tienes que transferirla, ofrece información que puede ser muy importante y ahorra tiempo a la hora de no tener que estar, pues, tomando notas, etcétera, etcétera, ¿no? También desde el punto de vista de automatización e inteligencia es muy importante el poder hacer un seguimiento del nivel de servicio y poder también predecir la demanda, ¿no? Y aquí la inteligencia juega un papel muy importante. Se hablaba antes del tema de anticipación de necesidades, ¿no? Teniendo esa vista 360 de nuestros pacientes, podemos también segmentar, identificar poblaciones vulnerables, identificar planes de acción para esas
para esas poblaciones vulnerables y realizar acciones de comunicación o tomas de contacto proactivas, como antes comentaba también Antonio, ¿no? Y en ese sentido, pues el poder hacerlo también desde ese mismo escenario, ¿no? Y finalmente, para toda la parte de escalabilidad y flexibilidad, estamos hablando, estamos hablando de ese concepto de plataforma, pero es muy importante también el poder hacer un despliegue rápido, ágil de cambios, de creación de nuevos servicios. Aquí cobra un aspecto muy importante bueno, todo el tema de low code, no code, el evitar tener que hacer desarrollo para poder desplegar cambios y desplegar nuevos servicios, el poder ajustar la capacidad de la demanda y el poder hacer todo esto, evidentemente, en un entorno seguro que dé las garantías necesarias para un ámbito como es el sanitario, ¿no? Es un poco como lo vemos por nuestra parte. Gracias, Juan. Después de 4 perspectivas de grandes clientes, que hemos hablado de grandes territorios que están en el día a día en gestión de multiservicios y en el día a día, también hemos tenido la perspectiva de una gran organización internacional y ahora Carlos Fernández Robles, que es el director de innovación y transformación del Grupo ABAI, nos viene a contar una de las últimas evoluciones que han identificado en omnicanalidad, en humanos digitales y en un nuevo canal para ser el lado más humano de la transformación digital. He intentado leer lo que él me ha pasado, pero seguro que lo he dicho mal. Así es que, Carlos, como nos vas a hablar de esta humanización de lo digital y desde una perspectiva distinta, tú tienes la palabra. Genial. Si no lo hago a pulmón, ¿eh? Hay que verlo por la web, te dejabas el micrófono. A ver, sí. Yo creo que se oye. Voy a aprovechar los medios que nos ponen, ya que hablamos de omnicanalidad, voy a intentar aprovecharlos todos. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Como bien me presentaba Jesús, soy el director de Innovación y Transformación en Grupo ABAI y ya el año pasado participamos en la charla del Foro de Salud Conectada en Barcelona en nuestro compromiso con la salud. Allí, concretamente, por resumir y por poner un punto de la evolución, hablamos de la importancia que tenían las tecnologías de Big Data, inteligencia artificial y automatización y robotización aplicadas a la omnicanalidad para entregar verdaderamente un servicio 360 al usuario, y coincido con el compañero de Salesforce, ¿no? En ABAI somos una organización especializada en transformar los procesos de relación con los clientes, ¿vale? Queremos ser un partner a la hora de mejorar esos puntos de contacto con los usuarios, ciudadanos, pacientes, etc. ¿Qué es lo que os queremos contar hoy? Lo que os queremos contar hoy es cómo hemos congregado esas 3 tecnologías, Big Data, inteligencia y automatización, en una única tecnología que se constituya como un nuevo canal. Ya que hablamos de omnicanalidad, vamos a hablar de nuevos canales y vamos a hablar de metaverso. Metaverso es un término que está muy popular en estos últimos tiempos y está popular porque, al igual que el blockchain o el Big Data, son términos que en sí mismos no representan una función, no hacen algo. ¿Qué hace el metaverso? El metaverso va a hacer lo que los usuarios, lo que los funcionales, los que saben de su sector, decidan que haga. Por eso es una tecnología que se va a consolidar, igual que las otras. No nace para hacer un propósito concreto, nace para ayudar a hacer las cosas mejor. Y por eso os quiero hablar de estos 3 elementos que constituyen un nuevo canal. En ABAI hemos desarrollado humanos digitales capaces de comunicarse por voz, por texto y de forma visual al mismo tiempo. Son un canal que no pretende sustituir al canal telefónico o al canal de chat. Son un canal que pretende ser la persona que está a tu lado ayudándote a hacer una gestión. La persona que es capaz de hablarte al mismo tiempo que te muestra un vídeo, al mismo tiempo que te dice dónde tienes que entrar y enseñarte dónde tienes que tocar. Esto es muy importante porque la interfaz es fundamental. Nos permite no solo comunicarnos mejor al usuario, sino que nos permite recoger mejor información del usuario. No es lo mismo pedir una fecha de nacimiento en un IVR que pedirla en un formulario. No es lo mismo pedirle a alguien que nos meta toda su dirección en un chat a que lo haga directamente desde un mapa haciendo clic en mi ubicación. No es lo mismo. Esto marca la diferencia a la hora de simplificar la comunicación. Por supuesto, la inteligencia artificial, pero no cualquier inteligencia artificial. Voy a hacer un disentimiento con respecto al término inteligencia artificial, porque todos, y especialmente los técnicos, sabéis que se basa en procesos de machine learning y que estos procesos de aprendizaje de máquina ven incrementada su eficiencia cuando la base de entrenamiento es una base de datos real y amplia. La mayoría de chatbots que se han lanzado al mercado entrenados por los datos que una persona de negocio introduce no resultan satisfactorios porque el chatbot es muy capaz de responder a la persona que lo entrenó,
pero luego no es capaz de responder al mercado. Nuestro modelo de inteligencia artificial se entrena mediante sistemas de text mining que prospectan cómo hablan los pacientes, cómo hablan los ciudadanos, cómo hablan los usuarios y aprende directamente de esas interacciones históricas, generando no solamente una buena precisión, sino además una mejor respuesta o la respuesta que mejor satisfacción va a causar en el usuario final. Y por supuesto, para que sea un humano digital, además de cara, ojos, voz, boca, texto y demás, tiene que tener manos. Para dotar a nuestros humanos de manos y hacer la integración con los sistemas cada día más sencilla, como además comentábamos en el punto de la ponencia anterior, le hemos desarrollado un sistema RPAs que les hace capaces de integrarse con cualquier sistema de mercado, porque no necesita per se de una conexión específica. Es capaz de integrarse igual que se integraría una persona normal que accediera al sistema. En nuestro compromiso con la salud, en ABAI, como sabéis que estamos trabajando en varios servicios de salud, estamos trabajando varios casos de uso y que además lidera Cristina Esequera, que es la directora general y que asiste hoy aquí conmigo. Y estos casos de salud están resultando muy interesantes a diferentes grupos con los que los estamos trabajando y queríamos exponeroslo en esta voluntad de compartir conocimiento, ¿no? Uno de ellos es: estos humanos son muy útiles para realizar cuestionarios o entrevistas a usuarios en cuestiones que generan pudor. No es fácil hablar de una adicción tabáquica en adolescentes. No es fácil hablar de una adicción o ludopatía. Entonces, hablar con un humano digital puede resultar en una mayor sinceración del usuario con el sistema de sanidad. Para incentivar procesos de cribado. Hay procesos de cribado que ya están muy popularizados y son muy habituales y el sistema sanitario ha conseguido llegar a grandes porcentajes de población, pero no ocurre con todos los procesos de cribado. Entonces, incentivar al usuario mediante una metodología de comunicación atractiva, llegar a su móvil, comenzar a hablar con él desde un avatar 3D, darle la tranquilidad de que nos haga todas las preguntas que quiera con respecto a ese proceso, que no pasa nada, nadie se va a enterar. Nos puedes consultar sobre cómo se puede hacer una prueba de un determinado cáncer. No hay problema, no tienes que avergonzarte. Para ayudar en las escuelas de salud, contarle a los usuarios cómo acceder, ayudarles a buscar el contenido, acceder, etc. Relacionarse con los entornos digitales de salud. No para todos es fácil. Y aquí yo siempre digo lo mismo. Mi madre no es capaz de manejar la app de salud, pero sin embargo sí habla con Alexa. Es mucho más sencillo para las personas mayores cuando la tecnología se diseña pensando en una transacción humana en lugar de una transacción tecnológica. En la admisión de citas, en consultas. Reconocer a través de MUPIs a los pacientes que se han asistido para entregarle esa información al médico que está en su consulta. En el seguimiento de tratamientos, etc. Os voy a presentar a una de nuestras Soy humanos Noa, digitales. una humana digital. Voy a intentar ponerla para que la escuchéis desde el principio. Hola, ¿ya no te acuerdas de mí? Sí, muchas horas juntos durante la pandemia. Soy Noa, una humana digital, desarrollada durante el COVID. Nací con el objetivo de realizar los cuestionarios elaborados por las áreas de epidemiología a los casos y contactos. Si eras diagnosticado como caso COVID, me ponía en contacto contigo a través de tu móvil o email. Tras realizarte todas las preguntas, te mostraba toda la información y recomendaciones necesarias para ayudar a protegerte a ti y a los tuyos. Además, si añadías tus contactos estrechos, yo me encargaba de comunicarles la situación y ayudarles a prevenir. Y es que mis capacidades de comunicación no tienen límites, puedo multiplicarme en microsegundos y alcanzar a toda una población en cuestión de horas. El COVID-19 ha cambiado mucho, pero yo sigo trabajando con mis desarrolladores en cumplir la premisa de ser un sistema de rastreo más veloz que cualquier virus. Bien, pues el año que viene la ponencia la das tú. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, el tiempo va rápido, como os habéis dado cuenta, varias perspectivas y ya nos queda solo media hora. Es el momento en que los ponentes hagáis fuego cruzado, hagáis alguna pregunta, alguna duda, que resaltéis algo de lo que han dicho los anteriores. Quiero hacer una pregunta a mis compañeros de mesa. ¿Cómo resolvéis las barreras? Es decir, medios automáticos, IVRs, chatbot, pero ¿qué ocurre cuando no tenemos acceso porque las agendas están llenas o porque hay una dificultad para encontrar la cita con el profesional, con mi médico referente y
puedo tener como referencia a otro médico que no es el mío. O sea, ¿cómo gestionáis la barrera en vuestra comunidad? Sí, efectivamente, ese es uno de los problemas, que todas estas herramientas ayudan a gestionar, pero claro, cuando luego esa cita, cuando la das también, Exacto. no solo es encontrar la cita, sino en el momento adecuado, si es con demora, sin demora. Eso está claro que sí, que es una dificultad y nosotros, claro, una de las claves es la gestión de agendas. Es decir, las agendas de los centros de salud o las agendas de consultas externas de los hospitales es clave. O sea, tiene que haber una gestión de agenda y cuando un profesional, por la razón que sea, va a faltar por vacaciones o por una baja, eso tiene que estar resuelto para que tanto en los sistemas automatizados de cita web o IVR como en la atención telefónica se pueda dar respuesta. Entonces, es complicado, ¿eh? Yo reconozco, pero es un trabajo de empezar de abajo arriba, de que todas las agendas de todos los centros estén bien diseñadas, esté previsto lo que te decía, todas estas situaciones, hay distintas herramientas, utilizamos también a veces sistemas de que cuando una agenda se cierra automáticamente se distribuye a otras, hay una serie de algoritmos que sería ahora muy prolijo entrar al detalle, pero sí, efectivamente creo que es la clave y sobre todo ahora en estos momentos en los que no tenemos la posibilidad de sustituir cuando falta un profesional con otro profesional, ¿no? Que en otros momentos pues era más sencillo, no digo que siempre ha sido sencillo, pero más sencillo que ahora. Y entonces, efectivamente, ese es el reto, pero es la organización del equipo sanitario para que de manera ¿no? Proactiva, como decimos, que creo que es una palabra que tenemos que incorporar, prever eso, es decir, que no podemos cerrar una agenda, no puede faltar un profesional y no está resuelto, porque entonces nos vamos a encontrar con esa barrera, ¿no? Que comentabas. Esa es un poco la... Tenemos este problema igual, ¿eh? De hecho, cuando yo antes comentaba que tenemos problemas de equidad, es exactamente esto, ¿eh? Porque lo que nos está pasando es que hay equipos que han entendido el concepto, abren agendas en general y esto funciona muy bien, ¿no? Y luego hay equipos, ¿no? Que por mucho que vayan en plataformas, quieren gestionar muy internamente su agenda, ¿no? Quieren reservar y al final acaban generando un clientelismo que les entra por la puerta, ¿no? Y es el modelo que queremos evitar. Esto nos pasa, ¿no? Y es una de las cosas que estamos intentando trabajar y nos está sirviendo un poco el tema de la campaña de vacunación del otoño que damos nosotros, ¿no? Porque así como la campaña anterior de vacunación la hicimos mucho de centros masivos, ahora estamos volviendo el control a la primaria, que es nuestro objetivo, porque entendemos que vacunar es un acto asistencial, ¿eh? No es pasarte por un vacunódromo a que te pinchen, sino es un acto asistencial y que queremos que se haga desde los equipos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo mucho es intentar sacar indicadores, comparar, explicar, ¿no? Intentar que los equipos sean sensibles a esto, ¿no? Ellos se quieren proteger, ¿no? A ver si no vamos a tener vacunas, ¿no? Eso ya no pasa, ¿no? A ver si vamos a tener un problema diferente, ¿no? Se nos va a disparar otro virus respiratorio, vamos a tener que... Bueno, les estamos intentando hacer un poco que sean corresponsables de todo esto los equipos, pero es verdad que nos está costando, ¿eh? Y a lo mejor algún día pues intentaremos hacer cosas como ya hicimos con el uso de la medicación, ¿no? De indicadores, objetivos, ¿no? Y un poco intentarlos motivar también desde este punto de vista, pero primero estamos intentando acompañar este proceso, ¿no? de abrir, ¿no? Que además después de la época, ¿no? Y el contexto en el cual se encuentra la primaria, ¿no? Y antes ha salido, ¿no? Tú, creo que lo decías tú, Belén, ¿eh? Que están enfadados, ¿no? Pues nos está costando, ¿eh? Pero sí que es verdad que el camino es este, porque si no, el sistema no funciona, se nos queda parado o se nos queda parado de forma desigual, que es lo que nos está pasando mucho. ¿Alguno más? ¿Permitís? Bueno, por un lado está el tema de organización, evidentemente. Está ahí. Desde el punto de vista de la tecnología, un poco lo que más puede ayudar, por ejemplo, es lo que hablábamos antes, ¿no? A la hora, sobre todo, de la proactividad. En el momento que pues, surge un conflicto, como puede ser que se cierran un conjunto de agendas o que se abren otras, ¿no? El cómo, con ayuda de cierta automatización, puedes, por ejemplo, lanzar comunicaciones proactivas a pacientes ofreciéndoles huecos para entrar desde la lista de espera, por ejemplo. O cómo puedes también comunicar a pacientes que ha habido cierto tipo de cancelaciones y que necesitas reagendar.
Entonces, automatizar este proceso que muchas veces, digamos, va a golpe, digamos, de llamada, por decirlo de alguna manera, ¿no? El cómo automatizar este proceso puede ayudar un poco. Y luego, que no está directamente relacionado con la pregunta, pero sí un poco en la parte de citación, sobre todo cómo gestionar, por ejemplo, la no asistencia a la citación, que es otro tema también que suele ser muy importante, ¿no? El hecho de que casi un 20% de las consultas, pues bueno, el paciente termina no presentándose, ¿no? Entonces, ahí hay dos derivadas. Está por un lado la derivada de comunicación con el paciente para asegurar, bueno, el tipo de recordatorios, pero ya en estos recordatorios hablar incluso de recordatorios más personalizados, no simplemente el típico SMS que nadie lee, sino el hecho de, bueno, cuál es el canal que prefiere este paciente o este usuario y a través de ese canal contactar con él y si no ha contactado, ver si tengo que derivarlo a una llamada, etcétera, etcétera, hasta que tenga confirmación, por decirlo de alguna manera. Y luego también a la hora de realizar la citación y con, pues bueno, ya con cierta inteligencia, ¿no? El poder también, de acuerdo al perfil de ese paciente y estudiando también perfiles de pacientes, usuarios parecidos, por decirlo de alguna manera, de la manera en que se comportan, el poder ofrecer o recomendar cuáles son los slots más adecuados para que ese paciente, bueno, en el que ese paciente es más probable, digamos, que se presente o que no haga una no asistencia, ¿no? Entonces son algunos de los métodos que estamos viendo y que se están poniendo en práctica. Una pregunta facilita antes de daros la voz a vosotros. ¿Cómo identificáis al que no grita, al que habla bajito? O dicho de otra manera, la demanda oculta. Claro. Primero, es verdad que nosotros entendemos que el seguimiento, la visión completa del paciente la hacen los equipos de salud comunitaria, salud primaria, entendemos que está allí, ¿vale? Y intentamos, ¿no? Lo que pasa es que la pandemia ha sido un desastre en este sentido, ¿no? Garantizar que ciertos pacientes que hemos perfilado, ¿no? Se vean con los médicos cada cierto tiempo. Y otra acción que estamos intentando hacer es que ciertas patologías que son muy habituales, ¿no? Definir una ruta de seguimiento, ¿no? Donde podamos programar automáticamente qué acciones hay que seguir, ¿no? El caso evidente es la de diabetes, ¿no? Donde queremos desencadenar un conjunto de revisiones periódicas, ¿no? Que es el pie, que es el ojo, que es no sé qué, para que a partir de aquí salga. Entonces, aquellos que tenemos identificados, se quejen o no se quejen, ¿no? Queremos queremos tenerlos controlados. Vuelve a ser, ¿no? Y es pasaban las agendas y pasan esto, ¿no? Es este equilibrio que queremos, en que queremos darles el máximo poder a los equipos de primaria, ¿no? Y darles instrumentos que les ayuden, pero no forzarles a nada, ¿no? Entonces, es un poco los instrumentos que tenemos. Nos cuesta más aquel que nunca ha pasado por el sistema, ¿eh? Aquel que esta demanda más oculta. Esto es más difícil, ¿eh? Pero aquellos que sí que ya tenemos perfilados y tenemos sistemas para identificar el riesgo de las personas, ¿no? Intentamos esto, que hayan planes personalizados, ¿no? También intentar que la gente, por ejemplo, de alta de los hospitales salga con planes, se les acompañe hasta la primaria. Intentar un poco esto, que sea siempre pivote en la primaria y darles instrumentos de programación, de seguimiento, de recordatorio, un poco en esta línea. Sí que, como comentabas, las rutas del paciente pluripatológico, todo ese tipo de herramientas facilitan ese tipo de, efectivamente, de demanda oculta, ¿no? Que puede no. Y lógicamente el trabajo en equipo. Ahí tenemos que intentar que todos los profesionales del equipo, para eso en las rutas se suele organizar así para que los distintos profesionales asuman una parte de la atención y haya ese seguimiento, aunque el paciente no lo demande, ¿no? Ahí el trabajo de enfermería, el trabajo incluso del administrativo, de apoyo al médico, es fundamental. Nosotros, por ejemplo, ahora en la campaña que estamos de la gripe, la vacunación de la gripe y contra la gripe y COVID, ¿no? La cuarta dosis de COVID, pues, por ejemplo, ya hacemos la cita, la hemos empezado a hacer ya desde hace un mes. A las personas de más de 80 años les llamamos nosotros para facilitarles la cita. No esperamos a que ellos pidan. Bueno, es una forma también, pensamos que es una población que tiene más dificultad de acceder, es muy vulnerable y entonces tienen una llamada para ofrecerles buscar la fecha que mejor puedan, porque a veces dependen también de familiares para que les puedan acercar. Sí, yo creo que es eso, el ir desarrollando sobre los colectivos más vulnerables
ir desarrollando ese tipo. Yo antes comentaba también, pues eso, que Consejo Sanitario hace esas labores, ¿no? En programas ya que tenemos establecidos, hay un programa también del suicidio, seguimiento de personas que han sido atendidas en un servicio de urgencias por un intento de suicidio. Desde Consejo Sanitario también se hace un seguimiento. Ahora, en estos momentos, sabéis que se están haciendo pues, bastantes planes, ¿no? De prevención del suicidio. Pues, por ejemplo, el seguimiento también se puede, desde estas estructuras podemos hacer actuaciones que puedan ayudar a atender esa demanda no expresada, ¿no? Hay una pregunta más en el auditorio antes de la síntesis, que nos falta ya poquito. Perdona, Pepe, repite la pregunta para que se escuche por la web. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntaba que en todos los planteamientos que habéis hecho, si os habéis basado en algún momento, en algún tiempo, en alguna encuesta real de cuál es el canal que prefieren mayoritariamente o por grupos la ciudadanía de cada región. Tenemos encuestas ya desde hace varios años y por eso decía antes que efectivamente las personas de más edad prefieren ser atendidas por personas, eso nos lo han transmitido claramente en las encuestas. Las personas más jóvenes prefieren la inmediatez, el poder conseguir una cita desde cualquier, claro, y eso lo facilita pues, el teléfono móvil, ¿no? Las herramientas digitales, le dan prioridad a eso. Es decir, sí que las encuestas sí que nosotros tenemos, ya digo, y sí que reflejan eso, ¿no? También hay que pensar que cuando decimos ya de edad, ya no sé yo dónde poner la frontera, porque hay personas con 70 años que se manejan muy bien también en herramientas digitales. Es decir, que lo de la edad yo creo que va a ir también moviéndose. No es lo mismo ahora una persona de 70 años que hace 15. Bueno, yo en este caso no tenemos encuestas, pero sí que tengo datos. Los datos que analizamos, bueno, de medios automáticos, call center al uso, estándar y tal, concluimos que, mira, el 80% de las citas reservadas se hacían en los mostradores de admisión. Ante una barrera que se encontraba el call center, que es yo quiero una cita para mi médico y no te la puedo ofrecer. Entonces el paciente terminaba en el mostrador de admisión. Y hablamos del 80%, ¿eh? Un 10% las atendía el call center, el operador del call center, la gestión de estas citas. Y la adherencia al uso de los medios automáticos era increíblemente baja, un 10%. Y hablamos en un momento en el que la gente estaba en su casa, es decir, estaba encerrada y utilizaba más los medios automáticos. Entonces, basándonos en todo esto y en el número de datos, que sacamos 1 millón de datos, ¿no? Pues pensamos que teníamos que empezar por esta atención telefónica, que además, como les he preguntado antes a mis compañeros, cómo se gestiona esta barrera cuando tú no tienes una agenda o un buen profesional, absentismo o lo que sea. Bueno, pues encontramos más o menos el camino para gestionar esta barrera. Pactamos pactamos dentro de este algoritmo de motivos de consulta que era demorable, no era demorable, con un aval clínico. Y dentro de las agendas, o sea, nosotros gestionamos las agendas de los profesionales. Es decir, hacemos uso de esas agendas y según tenemos unos huecos pactados diarios para asuntos no demorables, que se llaman como nuestro nombre, Infosalud no demorable. Entonces, pactados, no se han convertido en una agenda chicle para los profesionales sanitarios con 70 ítems. La realidad es que casi siempre se quedaban en blanco, porque íbamos gestionando la demanda hacia otro profesional o en otro momento. Esto puede esperar 24 o 48 horas. Y es lo mismo que vamos a hacer ahora en los centros de salud de manera presencial, que tengan el mismo acceso para esos ítems no demorables. Si, por ejemplo, había algún tipo de visita que nosotros podíamos cambiar, dentro de la agenda del día la cambiábamos. Hay un control estricto de no añadir visitas más que las que tiene programadas, que ya es bastante el profesional, y más o menos nos va bien, ¿eh? Lo digo por si...
Tomo nota, porque creo que es importante esto. Realmente es la barrera que estamos teniendo. Nosotros además tenemos un entorno multiproveedor, de diferentes entidades, ¿no? Entonces nos cuesta mucho hacer esto, porque al final entramos, claro, entramos en su casa. La pregunta que hacías, nosotros sí que hacemos algunas encuestas y algunas pruebas con diferentes usuarios, pero es verdad que no es sistemático, no lo hacemos siempre. Y la experiencia sí que nos lleva, por ejemplo, la vacuna hemos seguido la misma estrategia que vosotros. Más de 80 los vamos a buscar, teléfono, lo que haga falta. De 60 a 80 lo abrimos en las webs, las diferentes alternativas, pero al final, ¿no? Y ahora hablaremos un poco de las conclusiones, es una visión muy multicanal, no omnicanal, ¿eh? En todos los canales que podemos ofrecemos el servicio y dejamos un poco que sea la ciudadanía la que vaya escogiendo, nosotros aprendemos, ¿no? De lo que vemos, pero no lo hacemos del todo definido para los diferentes colectivos. Es un poco, bueno, lanzamos, ¿no? Y es el propio ciudadano el que lo adopta. Es verdad, que es lo que se comentaba, que tampoco hay patrones exactamente iguales, ¿no? Hay gente mayor con mucha capacidad de gestionarse en los entornos más virtuales y otros que no, y luego algún día habrá que probar nuevas maneras de hacerlo en el metaverso, ya apuntamos, ¿no? Parece interesante, ya miraremos de innovar y cosas de estas, ¿eh? Pero bueno, sí, un poco. Así que, no sé si se me escucha, me voy a sumar a esta cuestión desde la perspectiva de mercado, no desde la sanidad, pero sí que creo importante compartir con vosotros un experimento que hemos hecho y creo que os puede ayudar en precisamente esa cuestión, ¿no? Realmente en el tema de los canales hay una cuestión de transformación y de educación subyacente. Si nosotros lanzamos una marca y solo les damos a los usuarios un teléfono durante 5 o 10 años, los usuarios se acostumbran a ese canal. Es más inmediato, hay una inmediatez, y luego cuando lanzamos otros canales digitales, cometemos el error de no apoyar la gestión del cambio ciudadano. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo hemos visto reproducido en varias organizaciones de diferente índole. Lanzamos un email que no se atiende o que tarda 5 días en responder. Lanzamos un chat que no tiene gente detrás o tarda más que la llamada. Esa despriorización, esa no bonificación de los canales digitales, hace que los usuarios continúen prefiriendo los tradicionales. Y si les lanzamos una encuesta, nos van a votar por los canales tradicionales. Sin embargo, todos usamos WhatsApp día a día y nos comunicamos con él. Todos hemos hecho alguna compra por Internet y no hemos requerido que nadie nos revise el catálogo. Hay una cuestión de transformación y ya no es tecnológica, sino de gestión de ese cambio, que creo que estáis haciendo muy bien, por cierto, por lo que he oído. O sea, mi enhorabuena a los compañeros de mesa, que es poner esos canales a disposición, no obligar, porque la obligación va a tener un rechazo directo, pero sí bonificar el uso. Bonifiquemos a los usuarios no con premios, sino con una grata atención a través de esos canales. Y después de otros 10 años utilizando todos los canales, creo que si lanzamos la encuesta podremos tener respuestas diferentes. Para cerrar, en Salesforce sí que tenemos un análisis, un estudio de... Además, ¿se me oye ahora? Sí, vale, gracias. En Salesforce sí realizamos un estudio cada 2 años. El último fue a finales de 2021, se llama el Connected Health Consumer Report, el 2021, lo podéis encontrar en la web. Y ahí se hace un análisis, por ejemplo, en función de la generación, ¿no? Y una de las conclusiones es como, por ejemplo, a ver, hay una gran, digamos, dispersión, ¿no? Pero desde baby boomers, que su canal sigue siendo preferido, sigue siendo su médico y es en ese sentido al que van, a lo que es generación Z, por ejemplo, que son las redes sociales, ¿no? Y cómo a través de las redes sociales están buscando información y queriendo interaccionar. Y luego también cómo el canal no solo depende de la generación, sino también dependiendo de la tarea que quieras realizar. Es decir, no es lo mismo si quieres hacer, por ejemplo, una revisión de resultados que si quieres pedir una cita. Entonces, dependiendo no solo de la edad, sino también del tipo de servicio que estés solicitando, vas a preferir un canal u otro. Por eso también insistir en la importancia de tener esa multicanalidad, digamos, abierta y disponible, ¿no? No es una obligación, pero sí es el poder, porque hay diferentes combinaciones posibles. Bien, pues nos quedan 15 minutos. Propongo que los ponentes, cada uno haga su pequeña síntesis en un par de minutos, que nos dé
alguna impresión, algún mensaje que este diálogo les haya transmitido. Yo tengo aquí montones de cosas abiertas, estaría hablando toda la tarde, pero nuestro espacio termina en breve. Así es que en 2 minutos, por favor, lanzarnos alguna impresión, aunque sea subjetiva, aunque sea discutible, y para que siga continuando el diálogo. Pues, no sé, empezamos así. Bien. Bien. Bueno, me toca a mí el primero esta vez. Bueno, compartir mi reflexión con vosotros sobre la omnicanalidad en el sector de la sanidad, y la verdad es que el COVID nos ha enseñado sobre la demanda 2 cosas. Una, que hay una parte de la demanda que es predecible, pero es solo una parte. Lo veíamos en la herramienta del compañero de Portugal, una demanda asistencial con una componente de tendencia, una componente estacional y una componente cíclica, para la que nos podemos dimensionar y preparar para atender con los distintos mecanismos. Pero el COVID nos enseñó que también hay una componente irregular de la demanda, que a veces puede superar a la demanda, digamos, estanco, la demanda base que tenemos. Es muy importante que la omnicanalidad juegue un papel de elemento habilitador de la flexibilidad. No se trata de una tecnología u otra. Tiene que haber un diseño funcional de base detrás, un diseño bien pensado que ante demandas irregulares o demandas crecientes como la que hemos vivido, sea capaz de permitir poner en marcha los mecanismos necesarios, no solo para atender en cantidad y calidad esa demanda, sino para entender la prioridad que hay detrás de ella. Nosotros, por ejemplo, en colaboración, por supuesto, con el Gobierno de Aragón, estamos trabajando en esto, en la identificación de situaciones indemorables, porque no todas las demandas tienen la misma prioridad, ¿no? Con lo cual, hay 3 puntos que se tienen que trabajar. Habilitar esos mecanismos para poder absorber la cantidad, cada uno por el canal que prefiera, como decía la directora general del servicio que escuchábamos al inicio de la conferencia. Habilitar la calidad necesaria para que cada usuario se sienta atendido, pero también ser capaces de poner los mecanismos necesarios para identificar la prioridad de esa demanda. Gracias. Bueno, pues yo pienso que voy a hacer cuatro frases, ¿no? La resolución de una gestión de la demanda y una gestión de ese acceso resolutivo, sin perder de vista en el momento en el que estamos y qué escenario tenemos ahora. Yo creo que la solución ahora, en este momento, en un momento óptimo o excelente, hablaríamos igual de otra cosa, pero en este momento la solución a nuestros problemas, no tenemos que poner el foco en las herramientas tecnológicas, ¿no? Pero sí ponerlas a nuestro servicio. Y sobre todo, yo creo que debemos de tener conversaciones honestas con los usuarios. Es decir, ser transparentes, explicarles las cosas que estamos viviendo, en qué situación estamos, el por qué no podemos igual acceder en este momento a esa demanda que ellos quieren. Y yo creo que se corresponsabilizarán, ¿no?, con la situación. Yo creo que si queremos, un poco después de esta mesa aún no estoy más convencido, si queremos avanzar y queremos escalar todo lo que estamos planteando, al final vamos a tener que abordar la complejidad del sistema sanitario en su globalidad. O sea, al final estamos estirando de un hilo, pero es que se nos va todo detrás, ¿no? Y hay que abordarlo, ¿no? Y entonces hay que hacerlo con los usuarios, hay que entender la complejidad organizativa que es el sistema sanitario, hay que entender la diversidad funcional, hay que abordar el problema de las plataformas tecnológicas y de los datos, ¿no? Entonces, yo cuando pensaba un poco qué decir, ¿no? Me había planteado como 3 recorridos, ¿no? Uno que ha salido mucho, que es cómo vamos de una suma de servicios en un entorno multicanal a realmente la omnicanalidad, alrededor del paciente, todo lo que necesita, cuando lo necesita, cómo lo necesite, ¿no? Y cómo somos capaces de hacer esto. Pero esto vamos a tener que cambiar el modelo de atención, vamos a tener que ordenar los servicios, vamos a tener que definir los roles y los actores que van a tener que participar. O sea, es un cambio claramente organizativo. Mucho más no podemos avanzar si no tocamos esto. Hay tecnologías, habrá que hablar de gestión de procesos de verdad, ¿no? Habrá que hablar de nuevos canales. Tenía apuntado metaverso, de verdad. No sé, habrá que hacer cosas de estas, ¿no? Pero sobre todo hay que cambiar la manera de abordarlo, ¿no? Luego, la segunda línea para mí es, hay que ir del paciente al ciudadano, ¿no? En el sentido este de, bueno, no solamente la atención la demanda que nos piden, ¿no? Lo decía antes Jesús, sino la que hay oculta, ¿no?
y la que queremos que no nos venga como demanda, ¿no? Salud pública, salud mental, también se comentaba antes, tema de riesgo suicidio, temas de salud mental, ¿no? Que nos preocupa mucho ahora, ¿no? Y sí, tenemos otra vez tecnologías, tenemos CRMs por aquí, tenemos cosas de segmentaciones inteligentes, tenemos temas de personalización, temas de wearables, ¿no? De cómo integramos medidas, ¿no? Para temas un poco de salud y tal. Bien, es otra línea. Y luego la tercera línea para mí sería cómo pasamos del dato al conocimiento, ¿eh? Porque claro, datos nos salen por todos los lados y tenemos muchísimos, ¿no? Y conocimiento a lo mejor no tenemos tanto, ¿no? Porque esto vamos a tener que entender, sobre todo cuando no está en los profesionales que tratan habitualmente al paciente, que entonces sí que lo conocen, ¿eh? Pero claro, la calidad del dato ha salido, el contexto cercano al dato, ¿no? Cómo la interoperabilidad del dato, la semántica del dato, ¿no? Todo esto, las diferentes fuentes de datos, los datos sociales, socioeconómicos, ¿no? Todo esto lo vamos a tener que integrar si queremos subir el tipo de servicios que vamos a dar, ¿no? Entonces, yo creo que es este concepto, la omnicanalidad, pensar en ciudadanos y pensar en conocimiento y cómo este conocimiento llega a todos los que tienen que participar, ¿no? Yo creo que serían un poco las 3 líneas que apuntaría yo para ser capaces de escalar de verdad, ¿eh? Porque si no vamos a hacer mucho mejores haciendo lo que ya hacemos, ¿eh? Pero no vamos a dar muchas más cosas, yo creo. Sí, bueno, yo por mi parte hacer énfasis también en el mensaje de que al final lo importante es el servicio que se presta a usuarios y pacientes, ¿no? Y cómo para ello podemos hacer uso de tecnologías inteligentes, pero quizás no es lo más importante. Lo más importante es hacer un uso inteligente de la tecnología. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que la experiencia y esta evolución por la que estamos pasando nos está dando diferentes pautas, ¿no? El cómo, por ejemplo, pues hacer uso de herramientas de autoservicio para todo lo que puedan ser, pues lo hablábamos antes, ¿no? Actos administrativos, consultas de información, todo aquello que es, digamos, de fácil acceso para el paciente, de relativa fácil resolución y que además puede descargar mucho lo que puede ser la actividad de un centro de información y servicios para que se centre más en casos en los que el paciente requiere una atención más cercana. Por otro lado también, y muy importante, la ayuda a agentes y a profesionales para que puedan realizar su trabajo desde el punto de vista pues más efectivo posible y facilitarlo, que no es nada fácil. Entonces aquí hablaríamos de, como decía antes Jordi, ¿no? De la integración de datos, muy importante. Luego también la posibilidad de tener flujos automatizados en base a diferentes eventos que les ayuden y que puedan disparar o acciones que puedan realizar. Y el poder también tener ciertos asistentes inteligentes para tareas, pues bueno, hablábamos antes, por ejemplo, con la parte de citación y podemos citar otros aspectos diferentes, ¿no? No lo hemos hablado hoy mucho, pero yo también quizás lo plantearía, Jordi lo comentaba al principio, ¿no? Hacer uso de otras herramientas dentro de lo que pueda ser ese centro de información y servicios, hacer uso de otras herramientas para la atención al paciente, como puedan ser la videoconsulta o como puedan ser la monitorización remota, pero hacerlo en casos de uso y en escenarios muy concretos y probados, ¿no? Porque sí es verdad que se intenta a lo mejor utilizar en cualquier escenario y sí que tiene que ser en situaciones, primero en las que la necesidad lo demande, tanto para el paciente como para el profesional, y luego, pues, evidentemente, muy estudiadas, ¿no? El tema de la proactividad yo creo que es muy importante también. Y en este sentido se hablaba de las rutas del paciente. Y yo creo que estos itinerarios de los que hemos hablado, tanto de salud mental como de pacientes pluripatológicos, etcétera, es muy importante. El gran reto es la escalabilidad. Y para conseguir esa escalabilidad, lo que necesitamos al final es, volvemos a esa integración de datos, a esa unificación, a esa vista 360 del paciente y al poder aplicar mecanismos avanzados de datos, de análisis de datos para poder hacer esa segmentación, para poder identificar poblaciones específicas y para poder asignar programas a esas poblaciones específicas. Y el poder hacerlo todo esto de una manera, digamos, escalable requiere automatización y requiere del uso de plataformas para ello, ¿no? Yo creo que es muy importante también todo lo que es mejora continua y para ello el cómo poder incorporar todo lo que es opinión del paciente y del usuario y sugerencias también que puedan tener para ir haciendo crecer el servicio poco a poco. Y por último, pues cómo también bueno, poder gestionar lo que es la planificación de este servicio, ¿no? Del Centro de Información y Servicios, cómo poder planificar esa operación. Es también muy importante por la cantidad de diferentes perfiles que van a intervenir para dar servicio, para proporcionar esos diferentes servicios.
y en función también de la variabilidad de la demanda. Entonces, esto requiere, pues, al final también tanto el análisis de datos como el uso de tecnologías predictivas para poder anticipar pues, escenarios de alta demanda y poder pues, programar también y planificar el servicio de manera acorde. Sí, yo coincido un poco con todos los ponentes de que efectivamente tenemos que tener siempre presente a las personas que son a las que tenemos que dar atención. Y pensar en ellas es desarrollar herramientas digitales, tecnologías de información y comunicación sencillas. En la medida que seamos capaces de innovar y de crear herramientas sencillas, será más fácil que su utilización sea mucho más, y lo vemos, no todas las herramientas actuales se utilizan igual. Hay algunas que son de un uso más intensivo y otras no. Es decir, que también ahí tenemos ese reto, ¿no? Ser capaces. Y mientras tenemos que conocer las necesidades que tienen esas personas y tendremos que responder pues, con esos canales adecuados a esas necesidades. ¿Se puede evolucionar? ¿Se puede hacer que eso avance hacia el uso de otras herramientas? Sí, pero con innovación y con imaginación, ¿no? Porque yo ya digo que veo que hay herramientas que son muy fáciles, enseguida se incorporan y otras no. Luego, ahí sí que creo que se puede trabajar, pero lo que no podemos es encontrarnos con que haya colectivos de poblaciones que no sean capaces de acceder al sistema, que se encuentren, ¿no? Con eso no puede ocurrir, claro. Y nada más. Falta Carlos, que está en Portugal, o no entendí si estaba en Portugal o en otro lugar de Europa. Sí, bueno, Ya no está conectado. sí, sí. estou conectado, estás-me ouvindo? Estás ouvindo? Sí, ahora se te ve, Estás? sí. Ok. Bom, eu queria só realçar duas ideias muito resumidas. A primeira é que o trabalho deve ser planeado, bem pensado, e depois medir com indicadores concretos para perceber se estamos a ir no bom caminho ou não. E a segunda ideia que eu gostava de realçar, que nós temos tido preocupação aqui, é a ideia de não deixar ninguém para trás. Ou seja, não podemos construir estas inovações e criar barreiras para as pessoas mais idosas ou para as pessoas que têm menos domínio das tecnologias ou que têm mais dificuldade em utilizar, quer porque são mais pobres ou quer porque não têm conhecimentos adequados. Portanto, estas duas ideias têm que estar sempre presentes nos diversos projetos que vinhamos a implementar e nas evoluções que façamos ao longo do nosso tempo. Era só isto que gostava, e já agora agradecer a vossa disponibilidade e o convite mais uma vez. Muito obrigado a todos. Gracias. Bien, casi en puntualidad. Ha quedado acreditado que los servicios aquí representados de admisión a personas hacen una labor más que inteligente, hacen una labor también proactiva, también de ajuste permanente. Yo opino que hay que seguirles dando mayor poder, no solo esas cuotas para esos, como se ha dicho, para esos que son reservas no demorables, tienen que tener su propia cuota de propio gobierno porque ellos saben lo que pasa. Creo que también hay que darles el poder de que nos adviertan, esto no va bien, ellos tienen una visión privilegiada de todos los servicios, todos los ciudadanos, por todos los canales, y hay que escuchar permanentemente su visión de conjunto para que se hagan cambios estructurales en la oferta de servicios, tanto en cantidad como en calidad. Son un servicio que debería ser, y yo creo que lo sigue siendo, estratégico en la gestión de todos los servicios de salud. Sigo lanzando a todos el reto de compartir esos algoritmos que, aunque muchos de ellos aprenden en realidades concretas, de cada algoritmo se puede aprender para algoritmos generales. Hay algoritmos que deben de ser parte de la ciencia universal y otros que serán parte de la adaptación a cada entorno. Y finalmente, pues los animo a todos a insistir en esos canales que ahora corren peligro de reversión, porque hay que insistir en esa innovación. Será una tendencia en el futuro y no vale volver a retroceder. Habrá que utilizar cada pincel, cada color y cada instrumento según cada persona, pero no vale retroceder a viejos modos
porque no nos lo podemos permitir. Hay que usar bien el tiempo de todos los canales, a cada usuario, el canal, el lugar y el medicamento adecuado, y siempre con esa función proactiva de ver no solo a cada persona en 360 grados, sino todo lo que está ocurriendo en la producción, en la población y en el conjunto del sistema. Muchas gracias y continuamos. Gracias.